Comentando, opinando sobre temas de coyuntura. ¿Qué les parece empezar con la columna que este día publica Salvador Camarena en el periódico El Financiero, que habla sobre las marchas? Esta marcha, esta manifestación que se realizó el domingo pasado en diferentes puntos del país, en diferentes ciudades, con participación medianamente baja. Sin embargo, hoy se destaca por parte del periodista que una marcha es una marcha, dice Salvador Camarena muy a su estilo, donde dice que a pesar de que otros crean que las marchas solamente eran de los que antes las hacían cada ocasión, ahora pues están saliendo los que quizás nunca salieron, pero eso no le resta importancia. Dice Salvador Camarena, ¿ante qué marcha estuvimos el domingo frente a quienes viven en desasosiego por el cambio pretendido desde Palacio Nacional? Dice, hay un ambiente de tensión y los que marcharon y algunos otros tienen dudas sobre las maneras en cómo el gobierno federal lleva los proyectos, incluyendo, dice Salvador Camarena, algunos funcionarios actualmente. Esas dudas, dice, las dudas sobre el combate a la desigualdad y a que termine la corrupción, dice, esas dudas no serán atendidas porque, dice Salvador Camarena, quizás sean minimizadas. Termina. La buena noticia es que muchas veces al salir a la calle por una marcha se descubre que no hay marcha atrás, que toca seguir y de momento, dice el periodista, es una buena noticia para México. A ver, Diego. Yo comparto que es una muy buena noticia que haya estas expresiones de política y que la política se haga en la calle. Finalmente, yo celebro cualquier marcha, sea de la CENTE, de los piñeros de Veracruz, que ya no estén tan acostumbrados, o ahora de estos grupos que están en contra de López Obrador, independientemente de que puedes coincidir o no con las consignas, incluso con la causa, pero el que haya esta oposición me parece que es un signo de vitalidad de la democracia, ¿no? Dos, creo que el hecho de que sean fifís, como le diría López Obrador, o que sea la clase media alta, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Es gente que no sale muy seguido en las calles, pero que cuando sale empieza, como dice Salvador Camarena, un movimiento que siempre crece. Recuerdo la marcha de las mujeres en contra de la inseguridad en tiempo de Cosío, que terminó siendo un movimiento muy importante. Recuerdo aquellas primeras manifestaciones decían, los periodistas se burlaban porque decían, van las señoras con las pancartas escritas en los manteles, ¿no? Pero que luego terminaron con, 6 años después, dándole el triunfo a Acción Nacional. Aquella gran marcha por la seguridad en la Ciudad de México. En tiempo cuando López Obrador era jefe de gobierno. Jefe de gobierno de la Ciudad de México y Fox presidente, que los dos la minimizaron, pero fue una marcha que cambió la forma de ver la seguridad. Entonces yo celebro de entrada que exista la marcha. Ahora no hubo ni faltas de ortografía, por ahí alguien dijo que eran pancartas muy bien hechas, muy bien organizadas. De lo que dice Salvador Camarena, yo creo que las marchas no tienen carga de naturalización, ¿no? Históricamente en México grupos diferentes han realizado marchas y hay marchas muy célebres, la del 68 marca una época en la época moderna de México. Hemos tenido otros momentos en que grupos de diferente índole. Uno agradece, sobre todo quienes pasamos mucho tiempo en Ciudad de México, que sean en domingo, bien organizadas y no le fastidien la vida a toda la población, eso se agradece. Pero me parece también que al presidente le vino bien, creo que al presidente le vino bien porque de alguna manera despresuriza el ambiente que se siente muy fuerte en algunos sectores y creo que de alguna manera también habrá que reconocer que hoy el presidente supo responder. No respondió a las demandas, pero sí supo respetar las inquietudes de los manifestantes, sí supo, a diferencia de lo que ocurrió en esa marcha que hacían referencia ustedes, y que la descalificó completamente cuando era jefe de gobierno. Ahora dijo respetarlas, pero tampoco les dio una respuesta. A mí me parece un despropósito el estar hablando de la renuncia del presidente. En primer lugar, el cargo no es renunciable, y en segundo lugar, estar hablando de quitar o de que se vaya una persona que fue electa por 6 años y además de una manera tan abrumadora es absurdo. Estoy de acuerdo en una de las posiciones, pedirle al presidente que termine esta división
que se ha venido generando y que todas las mañanas alimenta. Ahí es donde yo creo que es la parte rica que a mí me gusta de esta marcha. Fíjate que yo viendo las demandas que mencionábamos, desde demandas como así no, presidente, que me parece que es una demanda mesurada de un sector que no está de acuerdo en que las cosas se hagan como se están haciendo, y la otra, la que ya comentábamos, de que renuncie López Obrador. Me parece que hay una gran diferencia, pero eso habla de la parte heterogénea de los diferentes sectores que acudieron a esta marcha sin que se pudiera visualizar claramente un organizador. Hubo quien la estuvo motivando, desde el mismo presidente Fox. Me parece un despropósito del presidente ese activismo que tiene tan intenso. Sí, y el presidente Calderón, a través del llamado a sumarse al partido político de Margarita Zavala, sí, pero me parece que esto habla precisamente de que había diferentes expresiones dentro de las marchas. No sé cómo. Sí, a ver, yo sí creo que la marcha es bastante libre, ¿no? Bastante diversa dentro de esto que el presidente puede unificar en una sola palabra, ¿no? Pero sí creo que no hay una estrategia política que le acaban haciendo el caldo gordo al presidente, ¿no? Es decir, finalmente ahí se expresa justamente lo que el presidente dice todos los días, ¿no? Es decir, miren, ahí están, ¿no? Ahí están los que quieren que renuncie, ahí están los fifís, ¿no? Sin embargo, y también, ¿quién está detrás? Pues da igual. Es decir, yo creo que en estos casos, a ver, en la política nunca hay puros, ¿no? Hay vasos comunicantes y contaminación, hay quien le va a querer sacar raja, y finalmente algún partido tendrá que recoger estas demandas y llevarlas a la plataforma electoral. ¿Quiénes están en este caso? Pues me queda claro que los principales interesados son el PAN y los Calderón, que ven que ahí pueden salir votos en un PAN que está absolutamente deshecho y desmovilizado. Entonces el PAN no puede convocar estas movilizaciones, pero sí puede a la larga capitalizar estas movilizaciones como lo ha hecho en otras ocasiones. Ahora, y la oportunidad de la marcha. Estamos a 155 días de que inició este gobierno. ¿Es muy pronto para tener estas manifestaciones o estamos es muy pronto para estar pidiendo la renuncia de un presidente que apenas presentó su Plan Nacional de Desarrollo? Es muy poco tiempo para estar exigiendo resultados. Es quizás es tarde cuando se han dado expresiones ofensivas contra la población. A mí me parece que esa es la parte que yo subrayaría. Pero también habrá que destacar algo muy interesante. El desgaste de gobierno ya empezó. Este aceleramiento por parte de algunos grupos, incluso los propios partidos. Estamos viendo ya el resultado de Mitofsky, 7 puntos abajo, ya bajó. Del 15 de abril a la fecha. Sí, es lo que ha bajado. México Elige le da una caída fuerte, y de acuerdo también a lo que está pasando con los partidos políticos, México Elige, que hace encuestas vía Facebook, está señalando el renacimiento de los partidos políticos. Eso es algo interesante porque hay que ver qué sucedió en España, ¿eh? El regreso que está teniendo el Partido Socialista Obrero Español, la caída del PP, nos refleja que los partidos políticos de alguna manera empiezan a asomar la cabeza. Pero es lógico que baje, ¿no? Claro. Por supuesto. Y más de un... Así que, contrario a lo que decía Serrat, que bienaventurado el que está en el fondo del pozo porque solo le queda subir, como sería el caso del PAN, por ejemplo, del PRI en este momento, seguramente van a subir de donde están, ¿no? Del PRD no estoy tan seguro que vaya a sobrevivir. Acaba de cumplir 30 años. Sí, pero ellos están en el fondo del pozo y no les queda más que subir. Y al que está arriba no le queda más que bajar. Si vemos, digamos, este tracking que está haciendo Roy Campos de Consúlteme Todos, que está muy interesante, efectivamente hay una caída permanente, no hay un solo día que no haya caído, aunque sea una décima. Si vemos lo que pasaba con Fox, también empezó así, cayendo. Tiene una gran crisis Fox al final del 2001, que será una caída casi de 10 puntos en 3 meses, y luego se recupera y Fox estuvo casi todo el tiempo entre los 50 y los 60, pero también empezó en los 70, ¿no? Entonces, este tracking lo que nos dice es simplemente un desgaste natural. ¿Para qué es el capital político? Para tomar decisiones, y creo que lo que está haciendo el presidente es usar ese gran capital político para
empujar en este momento las grandes transformaciones que él considera que tienen que hacer. Podemos estar de acuerdo o no con ellas, podemos estar de acuerdo o no con la estrategia, que yo creo que en la mayoría de los casos ha sido mala, pero está gastándose su dinero, su capital político, en hacer las transformaciones que él quiere. Y esto necesariamente va a generar el aumento de la oposición. Y eso nos lleva también a situaciones que se están viviendo dentro del gabinete, ¿no? Yo no sé si el secretario de Comunicaciones se va por la libre con ese tuit tan absurdo que lanza, tan absurdo como... Es bueno, es un buen chiste, pero muy malo para un secretario. Sí, claro. O sea, el chiste es bueno. Si hubiera sido de alguna persona, y ya fueron todos los que están en contra de López Obrador, pero que el secretario de Comunicaciones es un hombre, aparte, serio. En el norte la recta se batea. Se ocurre el chiste y lo avienta. Sí, pero no era ni siquiera él la persona indicada para poder hacer este tipo de expresión, más cuando el presidente sale en otros términos completamente diferentes, ¿no? Y cuando estamos viendo cómo viene ya este desgaste ante decisiones. ¿Por qué ha empezado a caer? Bueno, pues empezó a caer por situaciones. El aeropuerto marca una pauta, el aeropuerto de Texcoco marca una pauta en ciertos niveles, pero otras situaciones, Minatitlán es de las situaciones más complicadas recientes para el presidente. Sí, que aparte reaccionó las 48 no pasan, horas después, ¿verdad? ¿no? Es decir, primero te dice que va a arrancar el aeropuerto en un mes y luego va y resulta que hay un cerro y que no se puede arrancar. Dice que la gasolina va a bajar y no baja, sube. Es decir, hay algo que empieza ya a ser inoperante en el gobierno y un gabinete que está constreñido, que no puede actuar porque vive en el pendiente de la mañanera, ¿no? Y ahora vemos también... Es que desde ahí ya tocaremos el tema del Plan Nacional de Desarrollo, pero esa es la evidencia de un conflicto de visión muy claro en el gobierno de López Obrador. Y hablando de la mañanera, para que no se nos vaya el tema, porque hoy Raimundo Riva Palacio se ocupa de la renuncia que habría presentado Alfonso Romo como principal asesor económico del presidente de la República. Inmediatamente Alfonso Romo sale a desmentirlo, pero también Fausto Pretelín, en El Economista, habla de que en abril habría renunciado Marcelo Ebrard, algo que yo ya lo sabía que... Claro, ya lo habíamos comentado. Que se había dado esa posibilidad. El rumor que también comentamos aquí en el programa hace algunas semanas de que Gertz Manero habría renunciado. Es decir, estas situaciones que van vinculadas con el mañanero, con la mañanera del presidente de la República, y que qué tanto van llevando a ese desgaste también. A ver, y a mí me parece el tema de que toca Raimundo Riva Palacio, para concluir con este bloque, si les parece, que tendría mucha lógica que el coordinador, el jefe de la oficina de la presidencia, pues pudiera renunciar luego del papelazo que hizo, que era el hombre cercano a los inversionistas, el que les había dicho que no iba a cancelarse el aeropuerto de Texcoco 15 días antes, y que luego el presidente lo sienta a un lado en la mañanera para anunciar que se cancelaba el proyecto. Fue previo a las mañaneras, todavía ni siquiera había tomado posesión cuando ya lo había desacreditado completamente. Entonces digo, me parece que una persona podría ver y presentar su renuncia en una situación de este tipo. Claro, a ver, y también que Marcelo Ebrard la haya presentado después de la famosa carta redactada por la esposa del presidente sobre la conquista, que puso, complicó la situación para relaciones exteriores. Es decir, me parece que esta forma del presidente de meterse en los diferentes temas sin avisarles, ¿no?, que tengan que enterar por la mañanera, porque el presidente confía mucho más en su intuición, y esto lo vamos a platicar también, que en la planeación. O sea, lo suyo no son los planes de largo plazo, sino el corto político, ¿no? Y eso tiene un límite en la manera cuando se trata de administrar un país. Claro. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, estamos para opinar desde Guadalajara, Jalisco, con los periodistas Juan Mariana Abeja, Diego Petersen. Conocimiento, información y comunicación, profesionalización, administración, dirección estratégica, capital humano, pymes, crecimiento, emprendedores, innovación. Yin TV, sábado 22 horas, el canal es TVC.
amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a TVC Deportes Totales. Las últimas noticias y todos los resultados. El hecho de que me digas, es que ya vas a ver con quién contar, pues no cuenta, no tiene gente. No, bueno, en el cúmulo sí es un gran problema para Miguel Herrera las ausencias que está teniendo en el cúmulo. Las rachas parecieran que están hechas por el demonio, ¿no? O por Dios, Para el delantero. según cómo le va, ¿no? Sí, claro. TVC Deportes Total, lunes a viernes, 11 de la noche, en TVC. Regresan los fines de semana de pura diversión. Wanda, la universidad es para los hombres. Bueno, entonces dígame cómo es. No para y no para de llorar. Una familia muy especial, con un poco de carácter. ¿Los extrañaste? Clemente Andrade y ustedes. Única. ¿Profesora? Sí, del Río. Sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Norberto Campos se encargará de traer a los mejores artistas. Esto es Espectáculos TVC. Todos los jueves 5:30 de la tarde en TVC. Temas de interés, analizados a profundidad. El presidente y las Fuerzas Armadas viven un romance inesperado. El porqué de los sucesos más relevantes. La gente también tiene presencia, aunque minoritaria todavía, en la Ciudad de México. Y el tema es... Conduce Enrique Tusein, viernes 17 de la noche en TVC. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana en el radar de Mega Noticias TVC, viernes 10:30 de la noche por TVC. Los feminicidios no son normales. No te acostumbres. El fin de semana pasado, el presidente manda al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, al Congreso de la Unión. Un documento que ha sido leído, no sé si usted tuvo la oportunidad de echarle un ojo a este Programa Nacional de Desarrollo, pero resulta que hay dos documentos. Luis Carlos Ugalde, hoy en su columna del Financiero, también hace referencia a este documento y hace un análisis donde, señala que este documento pudo haber sido redactado en la oficina del presidente, el primero, y el segundo en la Secretaría de Hacienda. Y pues aquí habla del Plan Nacional de Desarrollo, donde tiene muchos elementos sobre eslogans, frases contra el neoliberalismo, habla de la mafia del poder, habla de lo que escuchamos todas las mañanas en la mañanera, ¿sí? Y el otro documento, que supuestamente debería tener elementos como indicadores, metas, a dónde va, en fin. No sé si ya le echaron un ojo. Habrá que dar un poquito de contexto, Raúl, que el Plan Nacional de Desarrollo es un requisito de ley, ¿sí? Y el gobierno en turno tenía hasta el 30 de abril para hacer la presentación de su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. Esto particularmente viene de con Miguel de la Madrid. Hay gente a la que no le gusta. Yo no conozco, no sé si ustedes recuerden algún gobierno que a los 6 años diga, vamos a revisar qué tanto cumplimos el Plan Nacional de Desarrollo o el estatal, porque también los estados tienen la misma obligación del Plan Estatal de Desarrollo, la misma. En este caso estamos hablando de una situación muy particular porque Hacienda hace el Plan Nacional de Desarrollo, dicen que al presidente no le llena, no le satisface, y él hace un documento de 63 páginas en donde toma o retoma algunas de sus propuestas en sus libros, en las campañas, pero que debió ser, al contrario, ese debió ser el anexo y no dejar las 200 y tantas páginas como el anexo. ¿Para qué debería servir esto? Para que el Congreso de la Unión midiera qué está haciendo o dejando de hacer un gobierno. Para eso debería de servir.
Creo que con este contexto nos damos cuenta de cuál es la importancia de un plan nacional de desarrollo, ¿no? Claro. A ver, yo ponía en la columna ahí que por primera vez el presidente le hace la competencia a Gil Ciatrino con un choro interminable, ¿no? Es decir, las 64 páginas son de caricatura, literalmente. O sea, es mucho mejor el libro que hizo la campaña que estas 64 páginas, que no son sino una diatriba, literalmente, contra el neoliberalismo y con algunos deseos, no planes, deseos del presidente. Y confunde plan con deseo. Es decir, una cosa es que él quiera que al final del gobierno la inseguridad haya desaparecido porque hay una nueva moral social, dice él, ¿no? Y otra cosa es que diga cómo vamos a reducir la criminalidad, ¿no? Eso viene en el otro documento. En el otro documento, lo que se proponen de reducción de criminalidad es realmente poco. Prácticamente lo que dicen es 15%. Con que nos mantengamos más o menos aquí como andamos, ahí nos vamos, ¿no? Pero en otra parte hablan del 50%. ¿Sí? Y el presidente dice que se va a reducir rápidamente al 50% y que al final él considera que el país será otro. Un país que solo existe en su cabeza, ¿no? Es decir, ese es yo creo que el gran problema que le decíamos a alguien que no cree en la planeación. Esta es la ley de planeación, nace el sexenio de Miguel de la Madrid para meter orden en el gobierno después de 2 sexenios muy, digamos, alborotados, por decirlo de alguna manera, que fue el Echeverría y el de López Portillo. Y yo creo que este presidente quisiera tener más la libertad que tenía Echeverría, ¿no? Creo que su referente es más ese tipo de gobierno que se hace con política y no con planeación, desde los escritorios, no con economistas, no con contadores, sino con políticos que transforman a través del contagio y de la voluntad. Sí, y también parece una obstinación el ir a la moral pública. Hoy, por ejemplo, en la mañanera, hablando de la familia, si las mujeres tuvieron que irse a trabajar a las empresas del norte y descuidaron a los hijos. La verdad es que el presidente todos los días en sus mañaneras alguna referencia lleva a la moral. Mire, yo creo que Andrés Manuel tiene 2 vocaciones frustradas. La de ministro de culto de alguna iglesia, sí. Y la de director de Pemex. Para ser director de Pemex tuvo que ser presidente de la República, ¿no? Sí. Pero sí hay esta parte, digamos, moralizante, es muy conservador en esa parte del presidente. Como Calderón tenía la obsesión de ser procurador general de la República, ¿verdad? Sí, y nos hubiera salido más barato a uno serlo procurador y a otro director de Pemex que elegir un presidente, ¿no? Pero lo que dicen tiene toda la razón. El documento está lleno de ideología. Por eso comentaba esta mañana con algunos compañeros de otros megacanales que el Programa Nacional de Desarrollo parece más un manifiesto del presidente más que un plan nacional. Está lleno de símbolos, lleno de ideología, de buenos deseos, de lo que se quiere lograr, pero sin documentos, sin datos, sin sustento. Sin sustento, ¿no? Me parece que el remate que tiene Luis Carlos Ugalde en su artículo vale mucho la pena. Dice, pero su visión de país solo será posible si él mantiene la energía de transformar y si cuenta con la disciplina para definir objetivos, ordenar prioridades, establecer metas realistas y evaluar la implementación de sus programas. Y eso se llama planeación. Sin eso, la 4T será una narrativa sin contenido. Me parece totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Carlos. Y la analogía sería un equipo de fútbol sin orden. O sea, lo que estamos viendo es un gobierno sin orden, donde hay un jugador central, que es el que siempre trae la pelota, ¿sí? Y todos los demás tienen que voltear a ver al que trae la pelota por si se las avienta. A ver por dónde va. Sí, porque además es el dueño del balón y el que dice si es gol o no es gol, ¿no? Entonces, es un equipo que difícilmente podrá ganar un partido en una situación tan complicada como es el mundo actual, que requiere, para tener mucha capacidad mucha agilidad en el gobierno, necesitas que todo funcione al centavo. Igual que las empresas, la capacidad de transformación de la empresa o de flexibilidad de la empresa depende de una empresa perfectamente planeada. Y esa es una cosa que, aunque parezca contradictoria, los políticos les cuesta trabajo entender. Que tiene que
todo funcional al centavo para que cuando des el volantazo, el carro de vuelta. Si no, va a ser aquello un desastre. Una tuerca se va para allá, una llanta para el otro lado, ¿sí? Y el riesgo de accidente es mucho mayor. Sí, o sea, me parece que sigue prevaleciendo el tema de los símbolos del presidente, sigue utilizando los símbolos especialmente en su estrategia de la mañanera. Tú lo decías, habla de cuestiones morales, habla de lo que él espera, del comportamiento de las personas, del pueblo bueno, o sea, y está bien que un presidente tenga una idea de qué es lo que quiere, de cómo lo va a lograr. Parece que el presidente es un hombre que ha mostrado ser incansable, el estar todas las mañanas durante más de 155 días que lleva ya esta administración a las 6 de la mañana y tener a todos sus secretarios, que por cierto ya muchos de ellos ya veteranos, sí debe estar de alguna forma generando al interior de su gabinete y de la gente cercana seguramente muchas reflexiones. Estamos viendo, y él parte de que no es un cambio de gobierno, es una transformación lo que él quiere. Pero administrativamente sería más redituable para el país que el presidente ocupara esas 2 horas en revisar la planeación, en trabajar con su equipo en acciones concretas, en revisar situaciones y no en esos dislates que de repente vale mucho la pena seguir lo que está haciendo Integralia de Luis Carlos Ugalde con respecto al análisis de las mañaneras y lo que está haciendo Luis Estrada también en su página de Spin, que es como se titula, y que están evaluando día con día los contenidos de lo que el presidente de la República está mencionando. Hablabas de los símbolos, Raúl, empiezan a carcomerse. Se desintegró el Estado Mayor Presidencial. El Senado acaba de autorizar una guardia especial para el presidente de la República, que yo por lo menos la aplaudo, ¿eh? Yo aplaudo que haya una custodia que no es en un Estado Mayor Presidencial nuevo. No, pero es una guardia especial. Como el Estado Mayor. Eso era. Como el Estado Mayor, exactamente. Que ese era el objetivo del Estado Mayor, entre otras cosas. O sea, empiezan esos símbolos también a carcomerse, lo de los aviones. ¿Cuánto está costando el avión? Porque se hace que a la larga va a costar más cara la renta del avión presidencial, el arrendamiento y la pérdida, más el pago de los intereses, que lo que se está ahorrando con el avión comercial. Pero a ver, ahí creo que el símbolo es muy claro. Y ese es una forma de gobernar. Yo creo que se puede que un presidente se dedique a hacer política si abajo tiene un equipo que ordena el gobierno. Aquí no se ve quién ordena el gobierno, porque el presidente no da chance que nadie más destaque. Es decir, no sé quién dé órdenes en el gobierno. Claramente Hacienda ya no es, ¿no? Claramente Alfonso Romo ya no es, ¿no? Entonces, ¿quién ordena el gobierno? O sea, ¿quién está diciendo, a ver, el presidente dijo esto, pero hoy tú quedaste de entregar tal cosa en la planeación, hoy deberíamos estar terminando el padrón de beneficiarios, cómo va la recaudación, qué estamos haciendo para que baje la gasolina? Nadie está haciendo nada, todo el mundo está atendiendo al presidente y no atendiendo los problemas. Claro, y aparte con mucha imprecisión, como el caso que ya comentábamos, las gasolineras. Se anuncia en la mañanera, el principal estrado del gobierno, ¿sí?, las estaciones de servicio que están robando o que no surten gasolina completa o que dan el precio más barato, y resulta que no, esa gasolina está cerrada desde hace 6 meses. O sea, hay mucha imprecisión. Y lo único que te permite ver es cuánto ha crecido la gasolina en 6 meses. ¿No? Que si lo traduces es un gasolinazo, ¿verdad? Claro, es un gasolinazo de 30%. Casi. Hacemos una pausa, nos despedimos de TVC, seguimos en Megacanal con información local. El sector salud es un mar de purulencia y un calvario para los usuarios. Claro, no es nuevo. Con el paso de los años, organismos han aumentado sus limitaciones y deficiencias. Afortunadamente, el compromiso de muchos médicos y personal especializado ha permitido salvar millones de vidas. Falta todo: medicamentos, instalaciones, instrumental, personal y, como se sabe, en la atención de la salud, las insuficiencias casi siempre terminan en la muerte. López Obrador promete en 3 años un servicio a la altura de los escandinavos.
Dejemos en paz a los escandinavos. Nuestra realidad nos dice que avanzaríamos mucho si aumenta la calidad en la atención, el abastecimiento y la capacidad de respuesta. Por ahora, en salud son muchas las promesas y pobre la atención. Los bosques regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y aumentan nuestra calidad de vida. Pero si se quema el bosque, se acaba todo. Las personas somos responsables de 9 de cada 10 incendios. En Tlajomulco estamos haciendo lo nuestro para prevenirlos y atenderlos. Pero necesitamos de ti. Evita quemar basura y no arrojes materiales de vidrio y colillas de cigarro a predios y pastizales. Cualquier atentado a nuestros bosques, repórtalo al 911. Pedro, ¿qué haces? Nada más, estoy jugando. ¿Todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. Un trazo perfecto es lo que necesitan tus cejas para destacar tus ojos. Resalta su belleza y hazlos más grandes con el lápiz de ceja Irma de Zúñiga. El diseño de su punta y su consistencia te permite tener el control y precisión perfecto que le dará personalidad a tu mirada. Utilízalo para nariz, ojos y labios. Conquista el trazo de tu maquillaje y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. Pedro, ¿qué haces? Nada más, estoy jugando. ¿Todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. La libertad se construye con creatividad. Las ideas se convierten en acción. En este momento sus sueños se están haciendo realidad. Y cualquier proyecto puede transformarse en el lugar de tus sueños. Llegó HGTV. La inspiración en casa. Pedro, ¿qué haces? Nada más, estoy jugando. ¿Todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. Vamos a los temas locales, si les parece. Vamos a hablar un poco de este tema. Yo creo que tiene varias, y lo voy a poner de esta forma, Alfaro versus Poder Judicial. Sí, que tiene desde que sucedió el evento de la liberación de un delincuente que posteriormente mató a uno de los policías que luego de ser liberado, mató a uno de los policías que lo detuvieron. O sea, genera este encargo que le da el presidente López Obrador al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que haga mesas de trabajo, un análisis de el poder judicial corrupto que tenemos en el país. Una primera estampa de esta situación. ¿Cómo lo ven? Primero, no dudo que tengamos un poder judicial corrupto, ¿no? Hay suficientes evidencias. Creo que suficientes evidencias. Sin embargo, creo que el caso de Lagos de Moreno tiene muchas aristas y creo que
hay muchos más errores del Ministerio Público, que también es muy corrupto, y que creo que el gran error que podemos cometer, y que puede cometer el gobernador, es pensar que el problema es solo el Poder Judicial y no el sistema de justicia completo. Claro, incluyendo Le avientan el fiscalías. caballo a un juez cuando claramente el Ministerio Público que puso a disposición del juez al detenido, ¿sí?, ni siquiera le atinó al lugar de los hechos. Sí, Puso que fue municipio a en municipio. Teocaltiche, cuando fue en el Lago de Moreno, ni el número de serie del automóvil. Entonces, digamos, creo que ahí no defiendo a los jueces, simplemente creo que si no ponemos foco en que muchas veces esto es ineficiencia o corrupción, vete a saber, porque también muchas veces... Es una combinación. Como decía en el fútbol, ¿para qué compras al árbitro se puede comprar el abanderado? ¿No? Es mucho más barato comprar al Ministerio Público que al juez. Y si el Ministerio Público se equivoca intencionalmente, el juez está obligado a liberarlo, ¿no? Y ahí empieza. O muchas veces están de acuerdo Ministerio Público, juez y crimen organizado. Es decir, hasta dónde está penetrado el crimen organizado en las instituciones, y me parece que nada más de echar foco al Poder Judicial les da políticamente una bandera, pero no resuelve el problema. Creo que si queremos ser serios y resolver el problema, tenemos que empezar por las policías municipales, las fiscalías y, por supuesto, jueces y magistrados. Pero es la cadena completa. Y luego, la forma en que se cumplen las sentencias o las cárceles, que siguen siendo el gran foco de corrupción. Entonces, si no hay alguien que vea la cadena completa, lo demás me parece que puede ser, caemos fácilmente en politiquería. Y en abono de esto, Raúl, vale recordar que el fiscal el día de ayer habla de 300,000 expedientes rezagados, y en los cuales esto de la corrupción o las componendas en el Ministerio Público, en la policía, pueden ser la principal causa de ese entorpecimiento en el aparato de justicia. Me parece también que el gobernador sigue detrás de López Obrador. O sea, López Obrador está con los jueces, con los magistrados, otra vez está Enrique Alfaro en los temas que el presidente está posicionando. Si bien es cierto que tenía este encargo particular de un caso, está interviniendo en un tema en donde yo no entiendo por qué los ejecutivos, entiendes, el presidente y ahora el gobernador, sientan que ellos tienen que resolver los tres poderes. Pues también el Ejecutivo trae muchos pendientes, ¿eh? Y aquí la responsabilidad es dónde está el Legislativo, que es quién los elige, quién los designa. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Enrique Alfaro, que hay que capacitarlos más, hay que evaluarlos para que tengamos mejores jueces y magistrados, ¿no? Porque la verdad es que en el caso de Guadalajara hay tal cantidad de irregularidades que están vistos, ¿eh? De irregularidades en las que han incurrido magistrados de todos los órdenes. No, totalmente de acuerdo. Creo que sí, nadie va a meter las manos al fuego por el Poder Judicial, ¿no? Pero no se va a resolver metiendo manos de otros al Poder Judicial, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es que el Poder Judicial hay que subirle el nivel. Me parece que examen de control de confianza, totalmente de acuerdo. Es decir, tienen que pasar examen de control de confianza a los jueces. Tiene que lo de ser... y lo estamos viendo en el federal como en el local, lo que presentaron el buen juez por su casa de limpieza, que presentó Mexicanos contra la Corrupción, pues lo que sí hay concursos, pero solo pueden participar aquellos que ya estén en el Poder Judicial. ¿No? Entonces, terminan siendo componendas internas, ¿no? Lo mismo. Entonces, tenemos que echarle luz al Poder Judicial, pero el Poder Judicial va a cambiar no por la intervención del Ejecutivo, que eso sería simplemente que se transfiera el poder de un lado a otro, sino por intervención de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando la sociedad le echemos luz al Poder Judicial, le exijamos a los jueces y magistrados, publiquemos todos los días en los medios lo que están haciendo, como así publicamos lo que hace el Ejecutivo, lo que está haciendo el Poder Judicial. Sí, pero que se mantiene en un ostracismo, se mantiene... Pero es culpa nuestra también, Raúl. Sí, claro. O sea, nunca le hemos echado luz porque nos parece complicado, aburrido, tortuoso, y ellos son los principales beneficiarios de que no los veamos. Claro. Y esto lo ligo con el tema de la próxima convocatoria que saca el gobernador del estado para elegir magistrados. ¿Sí? Ha habido ya una serie de propuestas que se han venido modificando. El próximo viernes será la fecha. La última, o por lo menos la que me parece más interesante, es la que
esta convocatoria lleva acompañamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿sí? En donde ellos harían una evaluación de los candidatos, la convocatoria la abre el Congreso, luego quienes de alguna forma están interesados serían evaluados por el Comité de Participación Ciudadana, luego por las universidades y finalmente de ese grupo el gobernador manda la terna al Congreso del Estado. ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo lo ven? Yo me parece que en el caso de derechos humanos hubo un ejemplo en donde sí se logró un avance tomando en consideración a diferentes ámbitos, ¿no? Sí, yo aquí vería nada más el tema, la forma actual de elegir a los magistrados, el Ejecutivo ya no participa para nada. Y esa fue una reforma que se hizo en tiempos de Alberto Cárdenas para sacar al Ejecutivo de la designación de magistrados. Y eso ahora queda solo en manos del Legislativo. Eso derivó, y lo comentábamos, si no me equivoco, hace 8 o 15 días, en que hay un manoseo espantoso y se reparten las cuotas y tenemos magistrados impresentables, ¿no? Algunos de ellos, no todos, pero algunos han sido impresentables porque era cuota de algún diputado de medio pelo que puso a un magistrado de tercer pelo, ¿no? O sea, fue degradándose el Poder Judicial. Esto no se resuelve metiendo al Ejecutivo otra vez, Raúl. O sea, yo creo que el grave error, lo que no coincido con esta propuesta, es que otra vez sea, aunque sean evaluados por quien sea, que otra vez sea el gobernador quien proponga la terna. O sea, volver a entrar que vuelva a meter la mano. Creo que deben ser los diputados, después de este proceso, los diputados, y quitar este rollo de asignación de a quién le toca el magistrado. Sí, el reparto de cuotas. Reparto de cuotas, sino que la terna salga, digamos, quizás, no es la terna, sino que salgan, estos son los 10 elegibles, que sean los mejor calificados, y a partir de eso que haya un gran debate en el Congreso, a ver, claro que MC va a tener mayoría, pero no la va a lograr solo, va a tener que negociar, y creo que eso va a ser más fácil, digamos, que tengamos magistrados independientes, porque lo que es muy importante es que sean independientes. Si la terna la propone el gobernador, me parece que la independencia se rompe. Y nada más en este caso. Luego hay que ver cómo vamos a elegir jueces, cómo vamos a manejar la fiscalía, etcétera, etcétera, que son otros temas, ¿no? Bien. Adelante. No, quería pasar al siguiente tema, si no hay algo más sobre esto. No, adelante. Sí, bien. El tema, el megaproyecto Chalacatepec, el nuevo Cancún, como le llamó Emilio González en su momento al justificar la inversión que se hacía para adquirir unos terrenos en aquel entonces. Sí, hoy el gobernador Alfaro acaba de estar este fin de semana y presenta un megaproyecto para la Costa Alegre, la costa sur del estado de Jalisco, y desde luego incluyendo todo un plan maestro que se presentará, según entiendo, dijo, a más tardar en 5 meses. ¿Cómo ves? A ver, ese tema de las costas de Jalisco, esa parte preciosa que tiene el estado, la zona de la Huerta, Tomatlán, Cihuatlán. La verdad es que veía las imágenes que nos mandó nuestro equipo. Cabo Corrientes, la verdad es que son lugares extraordinarios. ¿No? Pero no ha habido gobernador que no haya querido hacer un plan que transforme la zona. ¿Y cuántos años tenemos con la carretera corta a Puerto Vallarta? Creo que tenemos 100 años, ¿no? Más o menos. No, bueno, pero con ese proyecto, ¿no? Pero no, ya va la mitad, ya va la mitad. Pero sí es una zona que merece un verdadero plan maestro que contemple toda la región, ¿sí? Incluyendo Puerto Vallarta, incluyendo las particularidades, porque no se trata de una competencia regional, pero hasta qué grado Nayarit ha ganado cierta batalla en cuanto a explotar la riqueza de Nuevo Vallarta frente a lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer con toda la zona de la Costa Alegre. Mira, el nombre Costa Alegre, si no me equivoco, nace en el sexenio de Cosío. De Cosío. Así es. 89, cuando él dice vamos a desarrollar la Costa Alegre, en un evento muy parecido al de ayer, ¿no? Parecidísimo, ¿no? Es decir, donde se juntan todos, aplauden, dicen vamos a desarrollar Costa Alegre. De ahí para acá 30 años, varios gobernadores, donde todos han reintentado activar el proyecto, avanzan un poquito o generan la atención por algún nuevo escandalito, pero nadie ha logrado detonar la zona.
Primero, ¿por qué? Conectividad, ¿no? Es decir, los aeropuertos, Vallarta y Manzanillo, están en los extremos. Los dos están al punto central, que sería Chalacatepec, más o menos, a 3 horas de distancia mínimo. Es muchísimo para alguien que va a viajar a un destino. Sí, bajar de avión y luego 3 horas de carretera. De Guadalajara Sí, claro. a una playa en el Tuito puedes hacer 7 Sí, horas. Está fácil. más lejos que Mazatlán. Así es. ¿no? Fácil. Entonces, si no se desarrolla conectividad, es muy difícil. Eso tiene que... Pero, ¿para qué vas a desarrollar conectividad si no tienes oferta? ¿No? Entonces, es un Oferta problema turística, hoteles, turística. hablas, Entonces, tú dices. Oferta y demanda, alguien tiene que romper el círculo, para eso es la intervención del gobierno, para romper ese círculo vicioso, generar la infraestructura necesaria, pero si no es con una visión a largo plazo, ¿cuánto tardó Cancún en detonar? ¿15 años? Más o menos, empieza Echeverría, nace con y Echeverría. realmente empieza a dar frutos en los 80, ¿no? Que ya se habla de Cancún y hay vuelos a Cancún y hoy es Cancún lo que es. Entonces tiene que ser un proyecto a muy largo plazo, pero con otra, es una zona ecológicamente muy, muy delicada. Es decir, si no cuidamos lo que va a pasar ahí, se nos puede venir un problema ecológico gravísimo. ¿Por qué aquel mega huracán, cómo se llamó? El huracán del siglo, el que entró por Careyes, ¿no? Claro. Hace 3 años, 4 años, ¿no? Chocó en la Sierra Madre y se degradó ahí. Sí hizo una gran devastación en la parte sur, pero no pasó lo que se suponía que iba a pasar, porque todavía esa zona ecológicamente está más o menos estable. Si no se cuida, si se hace la carretera que se pretende hacer de Talpa a creo que sale, no, la caja de Talpa a Cihuatlán, creo, por ahí, ¿no? Si no se hace con cuidado eso, lo que va es destruimos esa sierra y lo que va a provocar es un desastre ecológico. Entonces, es algo que se tiene que hacer con cuidado, con inteligencia, sin prisas, ¿no? Y bueno, hay que cambiarle el nombre, sí, porque el otro ya lo quemamos. Aparte, sabes que hay lugares comunes que los hemos escuchado por mucho tiempo. No queremos hacer de Puerto Vallarta a Acapulco y por eso la carretera, la vía corta, no hay que construirla, porque de lo contrario se va a ir, perdone, toda la nacada a Puerto Vallarta y vamos a correr. Chairos le decimos ahora. Bueno, sí, para estar en los tiempos. La chairada. Pero así se ha llegado a desestimar, a plantear el hecho de no tener una carretera corta porque no quieres correr a los extranjeros que pagan con dólares. Cuando Cancún es un ejemplo. En Cancún hay oferta para todos. Todo el mundo puede tener esa oferta y creo yo que este plan maestro tendrá que cuidar todas esas posibilidades de desarrollo, de explotación de áreas y bueno, por supuesto que puede haber mucha más riqueza. Si no hay grandes hoteles all inclusive que lleven turismo masivo, eso no va a detonar nunca, ¿sí? Eso va a ahuyentar otro tipo de turismo, sí. Ahora, la zona es tan amplia, tan grande, ¿no? Desde el Tuito hasta Careyes, digamos, que es todo lo que te da para casi cualquier cosa. Insisto, despacito, cuidando, ¿no? Y pensando cada paso y que esto no va a estar listo ni en 2, ni 3, ni en 5 años. Claro. Por lo menos 5 meses tardará el plan maestro que va a presentar el actual gobierno. Vamos a ver, yo creo que hay la tecnología, hay los recursos tecnológicos para hacer lo que tú estás planteando. Deja de eso, un Raúl. desarrollo cuidando el medio ambiente. Hay literatura y trabajo ya realizado por muchos organismos, universidades, sindicatos que han trabajado en la zona diferentes proyectos que si tú los aglutinas puedes evitar el error que se está cometiendo con el Tren Maya, que ahora les está costando más los estudios ejecutivos, no salir con anuncios sin contar con los debidos estudios. Yo prefiero que se gasten los 1,000 millones en el Tren Maya y otros tantos acá antes de poner la primera piedra y cometer errores. Claro. Bien, y el tema inversiones de pensiones del Estado, un asunto pendiente, por cierto. No se están surtiendo medicamentos controlados en las farmacias de pensiones del Estado. Sigue la investigación de todas las irregularidades que se han mencionado. Y el tema Chalacatepec como inversión de pensiones parece que no fue tan mala, a fin de cuentas. A ver, lo que pasa es que, digamos, dicen que nadie pierde en el Excel, ¿verdad? ¿No? Entonces, mientras no veamos en qué resulta, no podemos saber si fue buena o mala. Porque ahorita
Lo que hizo Óscar García Manzano fue comprar un predio en 10, que algunos estimaban que valía 5, ¿sí? Pero él consiguió un documento que decía que valía 12. Entonces, mire, yo lo compré en 10 y ya vale 12. Vale 12, ¿por qué? Porque si se invierte y se hace todo este proyecto, pues va a valer más. Claro, ¿no? Sí, es un gran precio. La otra es, se redujo el riesgo de pensiones cuando se integra este predio a una holding donde pensiones reduce su riesgo y él es una parte menor de un gran proyecto que a través de Razalán, que son los mismos que le vendieron a pensiones. Entonces, hasta que no veamos el resultado no vamos a poder evaluarlo. En el papel no fue una mala inversión, ¿no? Al contrario, va a permitir tener ese gran predio, hacer este desarrollo con una visión más o menos unificada. Sin embargo, no es el papel de Pensiones del Estado andar de fraccionador o andar de inmobiliaria. Si bien es cierto que puedes obtener ciertos recursos, también los puedes obtener a través de inversiones bien realizadas, bien desarrolladas. La función de pensiones es muy específica, que es dar seguridad social a los trabajadores del gobierno del Estado de Jalisco. Y garantizar los recursos y para poder eso dar hay los que pensiones. manejar bien el gobierno, Sí, claro. invirtiendo en aquellos proyectos de mayor rendimiento, ¿sí? Y menor riesgo. Y me parece que bueno, ya redujeron el riesgo, pero no, o sea, hoy no ha dado un peso, ¿sí? En el papel vale más, claro. ¿sí? Vale si alguien te lo compra. Si Claro. no te lo compra, pues no vale nada. Pero probablemente ahorita necesitas esos recursos para comprar medicamentos y brindar servicios, porque además esto vamos llevándolo al plano nacional con lo que está pasando con Petróleos Mexicanos, en donde se está hablando o sugiriendo utilizar el fondo general que se tiene para desastres, para situaciones de emergencia, para salvar una empresa que quién sabe... Bueno, sí, de que es un desastre, creo que ya calificó. ¿No? Eso, en totalmente, estamos todos de acuerdo. ¿sí? Pero el uso de los recursos que tienen un fin, los gobiernos no son buenos empresarios, ¿eh? Tradicionalmente no. Ni deben serlo. No es su tarea. Porque no, o sea, su lógica no debe ser la reproducción del capital, sino la, digamos, justicia, el desarrollo, etcétera, etcétera, que son otros mecanismos distintos, ¿no? Y yo no quisiera terminar sin destacar algo que decía Diego, Raúl. Nuevo Vallarta se ha disparado con hoteles all inclusive, hoteles de todos. Gran turismo. De turismo de todo para todos. Así es. Y eso es donde le ha ganado gran parte de la batalla a Puerto Vallarta. Y fíjate que a mí ¿Y me la conectividad? Sí, claro, desde luego, Claro. por la carretera, por el aeropuerto de Vallarta, que le da servicio a toda la Riviera todo el Nayarita. Así es. Desde luego. Y a ver, y que haya un río en medio y se llame distinto, no quiere decir que seamos dos países distintos, ¿no? Si se va la gente a Nayarit, se va a Jalisco, hombre, nos da exactamente igual, ¿no? Es riqueza que se genera en el país, ¿no? Desde luego. No porque esté el río Meca en medio, vamos a ser chauvinistas, ¿no? Y para terminar hoy, hablando de playas, el sargazo que está llegando a Cancún se empieza a convertir en un problema en todo el corredor de la Riviera Maya. Decía hoy, además, Carlos Loret en su columna que ya comentábamos, sobre este conflicto de intereses que a veces pareciera que este gobierno busca la transparencia, busca el combate a la corrupción, pero hay varios elementos, las licitaciones que se han hecho, que no son licitaciones, son adjudicaciones directas, en donde no hay mucha transparencia en los conceptos de cómo se han comprado desde las pipas de Pemex hasta otros de los elementos. Y hoy Loret de Mola toca el tema de la empresa que está siendo o posiblemente contratada para limpiar el sargazo, que es un contrato millonario. El sargazo es una alga. plaga que ha invadido las playas de Cancún y que ha generado serios problemas. Hoy Carlos Loret advierte la posibilidad de que la empresa beneficiaria esté también en el Tren Maya vinculada para la inversión. Es un funcionario público que crea una empresa hace 6 meses. Fonatur. Con 10,000 pesos de con capital. 10,000 de capital, con su suegro y su mujer, ¿no? Pero, a ver, aquí el presidente ya dijo que no, que se va a encargar directamente la Secretaría de Marina otra vez. Va a seguir creciendo. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque ellos tienen los expertos. Pero van a tener que contratar finalmente quien opere la maquinaria y ahí vamos a ver qué pasa. Son 1,000 millones de pesos lo que hay en este momento para el retiro del sargazo, ¿no? Que hay que resolver el problema de fondo, que es qué es lo que está provocando que se reproduzca tanto esta alga,
¿Calentamiento global? Que es calentamiento global y fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que nos aventamos al mar pensando que el mar se lo va a tragar todo y el mar nos lo regresa en forma de sargazo. Así. Jóvenes, muchas gracias. Juan María. Gracias por los Bien, jóvenes. No, bueno, con eso sí volvemos. Muchas gracias. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Buenas noches, lo esperamos la próxima semana. Así nos... Para opinar